Muy buenos días a todos. Buena parte de la teoría jurídica entiende el fenómeno del derecho como de adjudicación. Tradicionalmente se ha pensado que esta adjudicación está a cargo de los seres humanos. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, se ha pensado también que esa adjudicación puede provenir del azar, de las fuerzas naturales y con cada vez mayor fuerza de las que se han denominado influencias humanas difusas. Tradicionalmente el derecho se construyó pensando que la adjudicación estaba a cargo de los seres humanos y nuestro derecho procesal es buena prueba de ello. El concepto de acción, el concepto de derecho subjetivo, la idea del proceso de Juan contra Pedro. Sin embargo, vivimos hoy en sociedades masificadas, en sociedades donde cada vez somos muchos más, pero además cada vez nos interrelacionamos con mucha mayor frecuencia. Los medios de producción y las relaciones de producción y de comercialización se han masificado y coherentemente los conflictos también se han masificado. Frente a este escenario, el año pasado, con ocasión del 20º encuentro de Derecho Procesal del Instituto de Derecho Procesal Panamericano, decíamos que probablemente la irrupción de estas pretensiones colectivas, de estos conflictos colectivos, haya sido el fenómeno más perturbador del derecho procesal de este siglo, y que además se trata de un problema no resuelto o no del todo o no satisfactoriamente resuelto por nuestros ordenamientos jurídicos, particularmente los de la región panamericana. Frente a esto, entonces, también aparece la pregunta, en esta pregunta por la adjudicación, en esta pregunta por la conducción del abogado. ¿Qué tipo de abogados, qué tipo de ejercicio de la profesión de abogados querremos para la gestión de estos conflictos colectivos? Una pregunta muy rica, ciertamente, de la que no muchos se han ocupado. Ciertamente nuestros ordenamientos jurídicos no han tomado conciencia de ello, y entonces lo que podemos hacer aquí es plantear una serie de interrogantes, una serie de dudas con relación a qué modelo queremos para nuestros países, qué modelo de abogacía queremos para esta región. Y para ello, para iluminar las preguntas y para mejor hacerlas, nada mejor que pensar en categorías de esa adjudicación, en categorías de esa conducción. Una buena primera pregunta sería: ¿cuál es el objeto de la conducción? ¿Qué intereses defiende el abogado? Y en nuestros países, al menos en el mío, todavía no nos hemos puesto de acuerdo con relación a qué tipo de intereses de estos tan genérica y tan difusamente y confusamente, como le gusta decir al doctor Alvarado, llamar intereses colectivos, intereses difusos, queremos defender. No es lo mismo, ciertamente, el interés supraindividual, el interés indivisiblemente compartido por un número muy significativo de personas que todos comparten, de los cuales ninguno en particular o exclusivamente es titular, como puede ser mi derecho y la eventual tutela al medio ambiente puro, que un interés plural homogéneo, que aquí en Colombia denominan intereses de grupo, intereses que son exclusivos, patrimoniales, propios de cada uno, pero que por estas relaciones de masificación y de masificación de las relaciones de producción y de comercialización que hemos visto, afectan a un número cada vez más importante de personas. Cientos de miles de personas pueden ser afectadas por la adquisición de un producto defectuoso. Cientos de miles de personas pueden sufrir daños personales propios, cada uno en su propio patrimonio, por un origen fáctico o jurídico común, y pretender entonces la
reparación de ese conflicto. Pero aún dentro de estos últimos, dentro de estos que se han denominado intereses de grupo o plurales homogéneos, tenemos que no es lo mismo que esos intereses sean individualmente considerados insignificantes, de bagatela, de menor cuantía, que aisladamente considerados impliquen prácticamente una denegación de justicia, porque ¿quién defiende el daño de 30 centavos de dólar? ¿Quién defiende el daño de 25 dólares, etcétera? O bien, pueden tratarse de daños masivos, pero daños individualmente cuantiosos, individualmente significativos. Y entonces, la conducción de esos casos, la defensa de esos casos, ¿será igual? ¿Pensaremos en el mismo tipo de abogado, en el mismo ejercicio de esa profesión para todos estos casos? También podríamos detenernos como objeto de la conducción, como objeto de la adjudicación en la materia y pensar en la defensa del consumidor, en la praxis médica, en los mercados de valores, el medio ambiente, los derechos de tercera generación y un larguísimo etcétera. Pero lamentablemente no podemos entrar en el análisis de todo esto. Pensemos, sin embargo, en la importancia de el pensar la profesión del abogado para tan amplia diversidad de cuestiones. En cuanto al sujeto de la conducción, fuertemente el objeto de nuestra intervención hoy aquí, ¿qué abogado conducirá estas defensas? La variedad de todos estos objetos de los que dábamos cuenta hace un rato parecería decirnos que es lícito pensar en diferentes tipos de abogados. En los Estados Unidos, la meca de la class action, se ha dado una interesantísima discusión en torno a esto. Hay una obra muy linda que habla de los dilemas de las class actions, persiguiendo fines públicos para ganancias privadas. Y es que inicialmente las class actions se pensaron para la defensa de los derechos civiles, de los derechos de las minorías, de la segregación, los derechos de las poblaciones carcelarias. Pero luego y muy rápidamente en una dinámica capitalista de ese pueblo, entraron para la defensa, para el resarcimiento de los daños masivos. Y muy paradigmáticamente de esos daños masivos que perseguían compensar pequeñas pérdidas. Derecho del consumidor, del derecho de los pequeños ahorristas en el mercado de valores y demás. Pero como consecuencia de esto y de este avance de esas class actions, muchos se preguntaron si las class actions servían de verdad para meramente compensar pérdidas o eran un instrumento, en definitiva, para lograr el cumplimiento de regulaciones de distintos sectores del mercado. Y si esto era así, en teoría, parecería ser que la abogacía que tenía que salir a defender ese tipo de intereses era la de las agencias públicas, la de las defensorías, secretarías y todo tipo de agencias estatales que salieran a velar por el cumplimiento de estas regulaciones. Muy pronto se advirtió en los Estados Unidos que por mucha dotación de recursos financieros, humanos, etcétera, que tuvieran esas agencias, eso sería insuficiente. Y fue así que surgió, y muy fuertemente, la idea de una abogacía pro bono o una abogacía de interés público. Esto es, una abogacía a cargo de ONGs que persiguieran justamente la defensa de este tipo de intereses. Nuevamente, la limitación de los recursos y el riesgo enorme de perder un pleito que muchas veces es de una cuantía económica muy significativa, retrajo o limitó la actividad de este tipo de abogacía. Y entonces surgió en los Estados Unidos el hecho de que la propia abogacía privada salió ahora en la defensa de este tipo de intereses, de este tipo de conflictos colectivos. Una abogacía privada organizada como empresa y una abogacía privada organizada con muchos recursos financieros para salir a hacer frente a estas mega causas en las que cualquier
gasto es siempre altísimo. Y entonces aparecieron los riesgos. El riesgo de que abogados de interés público duden muchas veces, por los riesgos que se asume, en asumir la defensa de pretensiones meritorias. Y que por lo contrario tengamos abogados de la esfera privada que no dudarán en asumir la defensa de pretensiones no meritorias o muy dudosas en sí mismas. Estos riesgos existen, pero nosotros no nos planteamos nada de todo esto. Legitimamos, nuestra preocupación está en esa legitimación, pero luego no vamos al planteo de qué abogados saldrán a defender este tipo de pretensiones, bajo qué condiciones, con qué recaudos. Algo de todo esto se discute en nuestros países. Nuestros abogados, nuestros países, ¿están dispuestos, como diría el abogado brasileño Gidi, que también ha estudiado todas esas cuestiones, a comprarnos todo el paquete yanqui? Queremos por ejemplo, en mi país, donde se suscitó una litigación masiva en torno a los problemas del corralito, estos depósitos bancarios que quedaron acorralados, millonarios. ¿Qué hubieran dicho los abogados argentinos si esto se hubiera asumido por un estudio jurídico en todo el país como una class action? Nada de esto se discute. En realidad, quiero destacar la obra de Martín Bermúdez, aquí presente en este encuentro y miembro de nuestro instituto, donde justamente le preocupa que el hecho de que la doctrina no asuma estas cuestiones y que en algunos casos se reconozca que nos encontramos ante un negocio de los abogados y la advertencia y la necesidad, según él, de que determinemos las calidades que los abogados deben reunir para asumir un papel semejante y afrontar adecuadamente las responsabilidades que les incumben. Les cuento, no obstante, que hay muchas reticencias en establecer condiciones especiales para que solo ciertos abogados estuvieran a cargo de estos conflictos. En cuanto al destinatario de esa conducción, el cliente, la relación profesional-cliente ya no es la misma. El cliente está desdibujado, es una categoría de personas que raramente conocemos con el nombre y apellido. Hay una evidente despersonalización y esto también incide en el ejercicio de la profesión de abogado, en el tipo de abogacía que queremos. Pensemos ahora en las formas de la conducción. Cuando un conflicto es resuelto por las partes, la forma adecuada, la buena forma, es la negociación. Cuando un conflicto es resuelto por una autoridad, la buena forma, la manera en que tenemos para preservar los derechos de esos que recibirán la decisión de autoridad, es el proceso. En cuanto a la negociación, esta es una aspiración muy alta en este tipo de conflictos. Cualquier regulación que vean de las acciones de grupo, de las acciones colectivas, está previendo siempre la posibilidad de salir a transigir. Pregunta, ¿tenemos abogados entrenados para la negociación? ¿Tenemos abogados con altos incentivos para no corromperse en la negociación? ¿Quién habrá de controlarla? ¿Cómo se protegerán los intereses de todos los clientes ausentes de ese abogado, de los que ni siquiera muchas veces conoce el nombre, no ya la cara? En cuanto al proceso, tenemos enormes dificultades que tienen que ver con la posibilidad de audiencia, porque el proceso es eso, posibilidad de audiencia frente a esa autoridad imparcial. Y es así que surgen interesantísimas ideas de procesos con audiencias múltiples, pero que luego en la práctica nadie concreta, nadie reglamenta y nadie imagina en su devenir y en su realización. Y muy importante para este tipo de procesos será ciertamente la debida notificación a cargo del abogado, como es en los Estados Unidos, con la
con las ingentes sumas que esto implica, nadie se lo pregunta, y la adecuada representación de ese abogado con todo lo que esto significa en el abordaje de la cuestión. Tenemos razones para la conducción. Se suele distinguir en la teoría jurídica entre las razones alegadas para la conducción, los verdaderos móviles de esa conducción y las razones sociales. Las razones alegadas tienen que ver muchas veces con esta necesidad de otorgar tutela jurisdiccional a casos que, de no gestionarse de esta manera colectiva, no tendrían directamente solución. Los móviles, en cambio, muchas veces pueden ser legítimas aspiraciones de cobros de honorarios o, muchas veces, ilegítimas creaciones artificiales de este tipo de conflicto. Abogados que salen a la caza de la acción de grupo. Abogados que están en lo que malamente se ha denominado en nuestro país a la saga de la industria del juicio. Y entonces, muy probablemente eso no se conforme o no se transforme en una razón socialmente aceptada, porque la sociedad castiga con su juicio de meritorio este tipo de utilización. La argumentación en los conflictos colectivos no puede limitarse a razones lógicas, sino que muy fuertemente aparecen la retórica y la dialéctica. Pero la dialéctica, sabemos, requiere que todas las razones estén presentes, y por eso la idea de audiencia pública, y por eso la idea de que el Ministerio Público esté presente en este tipo de conflictos para la defensa de esos no presentes, no representados. Esta conducción se enfrenta finalmente con límites. Límites individuales que tienen que ver con estas capacidades de las que tanto hablaron quienes me precedieron en el uso de la palabra, que muchas veces el abogado no tiene para la gestión, para la conducción de este tipo de conflictos. Límites sociales por el rechazo social de cierta abogacía que recién también y tanto comentábamos. Límites políticos, porque la defensa de muchos de estos intereses entran en conflicto con el poder. La defensa de la limpieza, de la no contaminación del medio ambiente del riachuelo en mi país, putrefacto desde hace décadas, choca con intereses políticos poderosísimos y límites económicos por los costes altísimos de esta litigación y por la pregunta acerca de quién habrá de afrontarlos. Como conclusión, como ven, puras preguntas. No tenemos tiempo para dar cuenta aquí de las respuestas que algunos países sí se han empezado a plantear. Pero yo quiero hacer una suerte de llamado a la reflexión y al estudio de estas cuestiones, porque ciertamente ya están y ya han venido para quedarse en todos nuestros ordenamientos, y entonces es muy bueno que países como los nuestros, que no tienen una cultura comunitaria fuerte, alguien recordaba hace un rato que somos herederos de la tradición romana y no tanto, ciertamente, de la germánica, con una idea de comunidad mucho más fuerte. Tenemos una cultura muy individualista, una visión que ve al derecho público como meramente un mecanismo para poner límites al poderoso, pero no para la gestión de la cosa pública. A esa cultura le cuesta mucho comprender y asumir las defensas de cuestiones que trascienden al individuo cuando se asume esa defensa desde perspectivas individuales, desde el abogado individual. Por lo tanto, entonces, hay que entender las dificultades y riesgos que puede presentar este tipo de defensa, la del abogado particular, porque si se las asume, deben ir acompañadas de mecanismos que balanceen esos intereses, para que en los hechos
no se llegue a que sean los jueces los que asuman el contradictorio. Creo que muchos de nosotros aquí presentes no queremos que sean los jueces los que asuman la defensa de las partes no presentes. En todos estos conflictos, en suma, hay razones que trascienden al individuo y en una cultura jurídica sin conciencia comunitaria debe pensarse en una participación eficiente de todos aquellos que pueden y deben dar razones diferentes. La buena abogacía es un ineludible requisito. Muchísimas gracias a todos.